Porque los 8 años que me ha servido es un montón de conocimientos, pero son 8 años de una inexperiencia que se está volviendo recién ahora más o menos experiencia. ¿Eres pintor? Sí. ¿Tienes tu cartón? No, papá. Pero sí puede profesionalizar con sus métodos. El proceso. El proceso. Armar tu estructura. Claro. Les presento a Hideshi. Hideshi es un pintor que de forma autodidacta está que se abre un camino en el mundo del arte. Y hoy vamos a escuchar su historia. Hola, te quiero pedir un gran favor. Es importante que te asegures que estés suscrito. Este podcast sobrevive con las vistas, los likes y los comentarios que recibimos. Y nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que nos ven no están suscritas, así que te voy a pedir ese gran favor. Suscríbete para asegurar que cada capítulo siga saliendo. Es la única forma de hacer que esto sea sostenible. Así que te invito a que formes parte de esta comunidad y que hagas esa pequeña acción. De esta forma vamos a seguir trayendo más capítulos de De Facto. Y espero, y estoy seguro, que cada capítulo va a ser mejor que el anterior, porque quiero que te lleves la mejor calidad de entrevistas para que sigas creciendo. Hideshi, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a De Facto, bienvenido. Muchos, los que nos están viendo no saben, pero esta es la segunda vez que estás acá. La primera vez creo que fue voy a decir un podcast fallido, pero fue una grabación con mucho aprendizaje por los temas técnicos. Y bueno, quiero darte la bienvenida una vez más al podcast y empezar la entrevista, Hideshi, preguntándote la misma pregunta que te hice la vez pasada. ¿Quién es Hideshi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, sí, o sea, yo creo que fue una previa, ¿no? Antes de... Y bueno, respondiendo, ¿no? ¿Quién es Hideshi? Es algo complejo, pero hace unos días volví a ver algunos posts míos y tengo la misma conclusión de hace mucho tiempo. Hideshi es el típico artista que le encuentras en una esquina tomando una pirañita, una cervecita, lo cual te puedes caer de risa, ¿no? Entonces, creo que ese es Hideshi. Aquel artista que está viviendo en lo suyo, está disfrutando el momento, ¿cuál fue la frase que mencionamos detrás del estudio? Disfruta el momento mientras llegues a tu objetivo. ¿Algo así era? Ah, no, era el de El Bohemio, ¿no? El Bohemio. El que estaba en un carro en la parte de atrás que decía, mientras que llegue tu destino, disfruta tu camino. Claro, Increíble. increíble, no, frase muy profunda, amigo. ¿Ah? No, claro, Y sí. que creo yo que también te describe muy bien. O sea, estás disfrutando el momento, estás aprendiendo, estás en el proceso de formarte como artista. Y creo yo que ahí va la pregunta para que te conozcan un poco más. Tú eres pintor, también eres estudiante, tienes 24 años, ¿correcto? Claro, 24. 24 años. Y actualmente quizás puedas resumirnos cómo es tu etapa cómo es tu vida entre ser pintor y ser estudiante. Bueno, creo que, como estábamos hablando, todo comienzo es duro, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue siendo duro. Pero es una cosa que es disfrutable siempre cuando tú lo quieres y te animas a hacerlo, ¿no? Ese equilibrio entre ambos es un poco difícil, caótico, porque son dos lados de la moneda muy distintas, dos perspectivas. Pero al fin y al cabo, después de un día, es disfrutable. Es muy... te alimentas mucho, tanto de ambos ambientes. Obviamente, a veces sufres, a veces hay cosas que te tienes que reducir, ¿no? Pero de todas maneras es increíble. O sea, lo que yo puedo decir es increíble. Es interesante a veces. Esos dos mundos. Claro, es bacán. Y como pintor tan joven, ¿cómo es que empezaste a pintar? ¿Cómo es que nació esa vocación por el arte? Bueno, creo que cada artista nace por una curiosidad. Entonces, ¿qué tanto uno incita esa curiosidad para seguir alimentándose? Y creo que eso me pasó cuando, bueno, mi mamá, ¿no? Mi mamá es una modista, una confeccionista, modista, diseñadora. Entonces mi mamá siempre estaba haciendo algo. Y siempre me agarraba para su costado, ¿no? Entonces también me incitaba a que yo, de cierta manera, interactúe con las artes, con la expresión, con dibujar, con cortar, con algo. Y creo que en la etapa del colegio fue donde ya crece esas ganas, porque yo tenía un hábito. Yo tenía un hábito donde normalmente dibujaba. Una vez mi mamá, bueno, me frustraba rápido, ¿no? Una vez mi mamá agarró el papel o lo estiró, dijo, termínalo. Y dije, mamá, ¿pero por qué? Si ya estaba mal, no, termínalo.
lo terminé, ahora sí agarro y bótalo. Entonces ahí aprendí de que hay una costumbre, tiene que haber una rutina, una disciplina, pero eso más el factor de curiosidad ayuda bastante a progresar en lo que uno quiere y a profundizarse más que nada en qué cosas se quiere enfocar. Y eso creo que me pasó, ¿no? Actualmente tienes 24 años, pero ¿tú desde cuándo pintas ya formalmente así en tus cuadros? ¿De hace cuánto fue tu primer trazo ya en un lienzo, si se puede llamar lienzo? Ujú. Exactamente, tal vez sea hace 8 años, cuando ya quise enfocarme en algo muy ya serio y estricto, ¿no? Entonces, sí, hace 8 años, me parece. 16 tenías, ¿estamos bien? Exacto. Sí, 16 años. 16, 15, 16, ¿no? Ya Ujú. me dio como que las ganas de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, ya es como entender que este es el punto cero Ujú. y hacerlo. ¿Y cómo fue tu primera vez que pintaste un cuadro? Es curioso, pero tal vez, te lo aseguro, habrá sido un cuadro muy malísimo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Pero por lo menos lo hice. Me acuerdo que el primer cuadro fue cuando en una etapa había leído mucho a los artistas que admiraba. Entonces ya quería pintar y no tenía cómo, con qué. Entonces justo pues no una anécdota que estaba regresando para mi casa y justo cerca hay un chifa y se queda una persona de esos recicladores y tiene un pedazo enorme, hermosísimo de madera. Vi que el pata se fue para comer y dije, ya, no, acá ya aprovecho. Lo agarré, corrí, pinté, lo lavé, ¿no? Pinté y dije, wow, ya, de Y aquí esa fue es. tu primera vez pintando sobre algo que era muy cerca de la madera. Claro, claro, bueno, en ese Del entonces. lado de una travesura. Sí, sí, es que no había, ¿no? O sea, ahora como que puedo tener unos cuantos ingresos, pero entonces Claro. uno tiene que ingeniársela. 16 años. Y esa fue la primera vez que pintaste ya con lienzo y con pintura, ¿no? Antes, entre tu infancia, lo que contabas con tu mamá, hasta esa etapa de los 16 años, ¿cómo mantuviste ese interés por el arte? Lo que pasa es de que en mi casa se mantenía, bueno, yo tenía digamos, una estricta manera de encontrar como una forma de regular un poco de estrés o ansiedad, ¿no? En el tema del dibujo. Entonces era papel con tinta, ¿no? Lapiceros, lápices y tal. Entonces cuando empiezo a experimentar con otros materiales, Ujú. las témperas, los acrílicos, bueno, no tanto me satisfacción hasta que encuentro el óleo. El óleo es un aceite que te ayuda a manejarlo. Entonces, cuando veo los cuadros que también eran en óleo y veo la posibilidad de los óleos, dije, ya, mira, de acá se tiene que estructurar, se tiene que hacer algo y acá tengo que hacerlo. Entonces, ahí más o menos, ¿no? Nace esa conformidad con el material actual, ¿no? Ah, ok. Entiendo que desde niño tú ya dibujabas, pero no era suficiente para lo que tú tenías en tu mente. Y ya con el óleo como que encontraste esa libertad, esa fluidez artística. No, claro, con el óleo sentí que había muchas capacidades, o sea, mucho tema para poder hacer, ¿no? Muchas posibilidades, mejor dicho. Entonces, en cambio, el dibujo, claro, o sea, es limitante, no tanto, pero el óleo es como que más profundo, porque tú lo puedes dar volumen y profundidad con tonalidades que lo puedes ver. Entonces ya ahí es como que algo un poquito más interesante, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, ¿cómo es, no? ¿Cómo el material que utilizas te va llevando a profundizar e interiorizar incluso en la postura frente, en este caso el tuyo, acercarte a un estilo de pintura, un estilo de todas las artes que hay, cómo te lleva a profundizar sobre uno específico, simplemente por el cambio de material. No, claro, o sea, y esto es normal. Muchos artistas, por ejemplo, Jackson Pollock, Basquiat, ¿no? Que son americanos. El mismo Henry Toulouse-Lautrec, que es un francés, tienen estas dinámicas con los materiales. Por ejemplo, una anécdota que hace tiempo había leído, me había impactado era de que Toulouse-Lautrec era una persona que medía 1 metro 50 menos, 1 metro 40, era una Ujú. persona chata, ¿no? Eh, Él tenía una especie de inseguridad, entonces él a priori pintaba sus cuadros en madera sin preparar, porque él pintaba hermoso, ¿no? Entonces decía,
espero que mis cuadros no duren más que yo. Entonces, hasta que Le sea ponía bueno. un tiempo de vida corto para que... Claro, claro, porque él se sentía inseguro hasta cuando él llegó el tema de ser tan seguro de sí mismo de quién es Lautrec, que pucha, empezó a pintar tanto como en madera o en lienzo, de una forma abismal, ¿no? Y es uno de los referentes del arte hoy en día, ¿no? ¿Y cómo hiciste para... escucho la historia de Toulouse que me cuentas y me resuena también tu historia, porque tú no pintas en un lienzo tal cual, tú pintas... he visto tus dibujos, tus pinturas, discúlpame, y están en un triple A, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu metodología o forma para usar el triple A y no un lienzo? Lo que pasa es que con la madera me siento un poco más cómodo, Ujú. porque el triple A, bueno, madera, ¿no? es, es tosca. Se tiene que trabajarlo. Y a veces a mí me gusta sentir el trabajo artesano del material que me gusta trabajar, ¿no? Entonces, me gusta tallarlo, limpiarlo, ¿no? Pulirlo. Y eso me acerca más con las herramientas de mi trabajo y aparte también siento que al momento de pintar en madera, siento que peleo, güey, peleo y peleo, peleo y me encanta esa lucha que tengo hasta que consiga Cada lo que... cuadro entonces es un dilema tuyo frente a tu material, frente a tu pintura, a la madera. No, sí, es una lucha, como Cis lo decía, ¿no? Fernando de Cis lo decía, cada cuadro es una derrota, ¿no? Entonces, algo similar. Y he visto que en esos cuadros tú has pasado por distintas etapas, ¿no? Has pasado por el tema de lo que son, por lo que he visto en tus redes, los edificios. También he visto lo que son los personajes, las caricaturas. Corrígeme si estoy mal, pero ¿podrías contarnos un poco sobre el tipo de arte que haces? Claro, lo que pasa es de que yo agarro y divido dos vertientes, ¿no? Lo que es dibujo, parte de lo que son las ilustraciones y lo que son el dibujo pictórico, todo lo que son los cuadros. Bueno, tengo más o menos una estructura donde la rigidez técnica, la rigidez trabajada, ¿no? Es con el tema de la pintura. Yo una pintura para poder realizarlo tengo que hacer bocetos, porque esos cuadros están inspirados en la realidad, entonces tengo que trabajarlos bien. Y depende de los estilos, ya lo voy más o menos detallando, ¿no? En cambio, en el dibujo siento que tengo una libertad de expresión fuerte, grande, puedo hacer lo que quiero, puedo hacerlo uniforme, anatómicamente diferentes, me doy una libertad grande donde también puedo agarrar elementos de la cotidianidad y burlarme, hacerlo más elegante, hacerlo más estético, hacerlo más bonito, entonces son como que dos cosas. Ese es cuando el artista le da la gana, ¿no? Dice, hoy ya quiero dibujar algo bien chévere. Y agarro mis zapatillas Adidas y hago una ilustración de Adidas bien bacán, ¿no? Y igual con el tema del arte, ¿no? De los cuadros, ¿no? Siempre hay algo que quiero producir. Entonces hay algo que estoy hasta tarde en mi escritorio dibujando, boceteando, viendo perspectivas, composición, para poder realizar ya al lienzo. Entonces son como que dos lados que al fin y al cabo me complementan, soy yo, pero me gusta dividirlos, ¿no? O sea, estructurarlos, ¿no? Eres un artista bien metódico, ¿no? Es un Sí. artista que tiene, por lo que me estás contando, tiene su proceso para poder crear sea o el dibujo o la pintura, ¿no? Claro, claro, sí, siento de que todo arte tiene que ser metódico, toda cosa tiene que ser metódico, es su proceso, es como una forma de administrar el proceso para ejecutarlo, ¿no? Entonces es necesario los previos para que el trabajo no sea improvisado, simplemente sea bien hecho, bien trabajado, como me gusta hacer las cosas. ¿Y de dónde proviene ese método? O sea, ¿de dónde proviene esa necesidad de estructura para alguien que es tan creativo, para alguien que está metido en este tema de la pintura y que en verdad alguien de afuera quizás no lo entiende, ¿no? Lo que pasa es que cuando, bueno, las personas tienen a priori una sensación de que el arte es espontáneo, ¿no? Entonces, para una persona que sea de comunicaciones, o sea, de tal, el jefe te va a decir, hermano, hazme 5 flyers de 3 cosas distintas para el martes. Entonces, uno no es tan capaz, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es trabajar esos procesos. Entonces, bueno, parte también de mi carrera de administración también me ayuda a eso de estructurar cosas. Y esto es algo muy común en los artistas porque ellos entienden de que para poder traducir tu lenguaje, tú tienes que tener métodos y formas para poder
conllevar a lo que tú quieres decir. Entonces, eso sea en trabajo de composición, trabajo de bocetos, trabajo de colores, trabajo de paleta. Entonces, hay un trabajo previo que se tiene que realizar para que el producto sea fiel a lo que tú quieres dar. Para llegar a eso, se tiene que estructurar cosas. Entonces, va por ese lado de que si yo como artista quiero que mi obra se entienda sobre tal, tengo que primero pasar por estos 3 pasos antes de la ejecución. Entonces, normalmente es como algo muy metódico que se tiene que realizar, ¿no? Ujú. Ah, qué chévere. Sí, sí. Entonces ahí hay un proceso, o sea, en realidad puede parecer muy bohemio, abierto, creativo, el tema de que te describas como un artista, pintor, dibujante, pero hay un trabajo detrás, hay un trabajo que a tus 24 años ya lo has ido formando desde hace 8 años, ¿correcto? Claro. Entonces, ¿cuál crees que vendría a ser esa clave o esa esencia que es necesaria para hacer evolucionar el arte de alguien, la creatividad, bajo tu punto de vista, ¿no? No, claro, claro. O sea, siempre el tema es ser constante. Un artista tiene su etapa temprana, su etapa intermedia y su etapa de madurez. Entonces, ¿cómo tú tienes que llegar a esas etapas? Es ser constante. ¿Cómo yo logro ser constante? Tratando de tener un método que me dé las facilidades de hacer lo que quiero hacer. Entonces, eso va con el arte, ¿no? Muchas personas piensan, ¿no? De que un artista es una persona que para todo el día relajado, que no sabe nada de nada, ¿no? Que su vida... No, un artista es informarse de la parte sociológica, filosófica, antropológica antes de realizar un tema. ¿Por qué? Porque tú no puedes pintar algo bonito, ese es algo estético. Tú tienes que pintar algo con una profundidad, con algo que te respalda. Eso sea un pensamiento filosófico. Muchas personas siempre, bueno, mayormente en el círculo de los artistas, son personas intelectuales que se matan más por el tema de la profundidad, que ahí también hay otro tema en el tema de cómo lo puedo expresar. Entonces es una lucha constante en la fidelidad de tu propuesta. Eso es un chambón. Y aparte de eso también es el método que tú te tienes que dar. Cada artista tiene sus métodos distintos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una rutina disciplinaria de casi de 9 de la mañana hasta las 12 en el taller, donde hago de repente los primeros trazos, los bocetos, y retomo de 2 de la tarde hasta las 5 o 4, ¿no? Depende cómo va, para ya seguir trabajando. Esa rutina es casi, cuando tengo tiempo, es casi diaria, es todo el día en el taller, termino y listo. Es como que mi trabajo, ¿no? Voy, marco y termino de marcar y me voy a mi casa. Claro, o sea, tienes tu disciplina para encontrar tu creatividad, para Claro. encontrar tu espacio. Ahí el artista, el creativo, se hace más por horas de vuelo, por horas de práctica de ensayo, que eso es lo que me quiere decir, entiendo, ¿no? Claro, claro. Que más que solo creatividad y que solo talento natural. Claro, o sea, el talento natural sí es fundamental porque te ayuda a que eso te impulse y cree en ti, ¿no? Pero después de eso, ¿qué hay, hermano? O sea, no hay nada, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es estructurarse y seguir métodos para poder lograr lo que quiere hacer. Y es verdad, o sea, es 99% trabajo, 1% talento, ¿no? Porque es la forma en cómo tú poco a poco te desenvuelves en un ambiente que tú quieres lograr, así. Que eso es justo lo que hablábamos, ¿no? Y ese 99% de trabajo también está respaldado por métele también pasión, porque de esa forma vas a trabajar al día siguiente y te puedes levantar al día siguiente y seguir tu rutina. Claro, yo creo que el combustible es la pasión, pero el manejo es tu disciplina. Entonces ahí estás en eso. Ahí, tratando de ir de línea de frente en la carretera, ¿no? A 100 por hora. Me alegra que la tengas clara, pero ¿qué te ha costado para tenerla así de clara? ¿Qué cosas tú sientes que te ha costado para llegar a ese tipo de pensamiento ahora mismo? De que tengo que tener una disciplina para hacer lo que quiero. Lo que pasa es de que hay muchos factores. En primer lugar, es el tema de que desde chico nunca me ha gustado ser esa persona de ver y decir, admirar a alguien, ¿no? O sea, muy pocas veces yo he admirado así de devoción a alguien. Porque siempre he querido ser el pata que le admiren que le haga, ¿no?
Entonces va por ahí también el tema de la disciplina en mi casa. Mis padres han vivido en Japón, entonces llegan como una forma de disciplina casi asiática, ¿no? Entonces eso también me ayuda bastante. Y el tema es siempre que es como yo me quiero ver. Yo me quiero ver como un artista, exacto. Pero el artista no se nace solo, no de la nada, paz, ¿no? Ya tengo los méritos que tengo. El artista es una construcción que se da, pero para eso tienes que dar un paso. Entonces, y esos pasos a veces, porque es cuestiones de la vida, tienes que sacrificar cosas. A veces la poca propina que tienes, ya dices, bueno, me iré caminando, pero por lo menos no me van a faltar óleos. El Los libros tiempo de son ocio, el tiempo de ocio también, los claro. amigos. Sí, tal cual, las fiestas, por ejemplo, hay veces donde no voy a reuniones, prefiero trabajar, porque al fin y al cabo, un cuadro muy aparte también, ¿no? De tu propuesta, de lo que quieres hacer, lo que quieres llegar, un cuadro también refleja de que existes, has dejado una huella, o sea, tu vida puede ser, no sé, 24 segundos, pero en esos 24 segundos has hecho estos puntos, en lo cual la gente ve y dice, wow, o sea, Hideshi ha sido humano, Hideshi no ha sido una persona del recuerdo, como la tía de tal o el sobrino de tal, sino Hideshi ha sido una persona de que se ha quedado acá en este momento, en este espacio, y hizo algo que me hace reflexionar, o sea, a eso también quiero llegar, ¿no? También en el punto de que mi existencia en este punto sea también reconocida por un breve Trascendencia. momento, claro, por la resiliencia, por decir, Trascendencia. claro, por la trascendencia, ¿no? Claro. Y, y prácticamente es eso, entonces es entender de que sí, hay sacrificios, sí, hay cosas de que tienes que dar, hay tienes cosas que tienes que recibir, a veces dar, a veces no pagar, ¿no? Pero siempre cuando la cuestión y el dilema siempre va a ser en tu enfoque, en lo que tú quieres y lo que vas a hacer. Al fin y al cabo no te cuesta tanto eso, sino tenerla clara. Eso es lo que a veces nos cuesta bastante, tenerla clara en algo. Me alegra que tengas el propósito tan claro. Y creo yo que hay una lección detrás de lo que estás diciendo, que es que si partes con un porqué, o bueno, también si lo vas construyendo ese porqué en el camino, te ayuda a a formar aquellos pasos para lograr ese porqué, ¿no? Tú lo mencionaste de cierta forma y déjame darme las atribuciones a ver si lo concluyo correctamente. Dale, dale. Pero tú tienes un sueño que es dejar trascendencia con tu arte, ¿correcto? Claro, Entonces vas a hacer los pasos necesarios y te has armado esta disciplina queriendo llegar a ese sueño. Entonces claro. es importante, si ese por qué tú lo encuentras antes, mejor. Pero si en el camino lo vas encontrando, también es válido. Claro, claro, es parte de eso Ujú. también, ¿no? O sea, el simple hecho de, más que, bueno, también trascender, es el simple hecho de dejar un poco de huella en un espacio en donde la gente entienda, ¿no? Comprenda de que esto es Hideshi. Como también lo puede ser otras personas, ¿no? Ujú. Eso para mí es importante. Eso es un acto para mí muy humano. Y eso es muy valorable. Y aparte también me gusta mucho el tema de la cultura, ¿no? Entonces, contribuir con la cultura, contribuir con un país, contribuir con una nación, con algo, también es satisfactorio para mí. Es lo más sincero que una persona también puede dar a un espacio, a un lugar, ¿no? Donde uno crece, donde uno vive, ¿no? Eso también es bonito. Es algo que puede quedar ahí, ¿no? Y a la vez es que has tenido que decir que no a algunas cosas para estar avanzando en tu sueño. ¿Qué es lo más fuerte que te han dicho cuando tú le has contado a tus papás o a algún familiar o a alguna persona? Oye, quiero dedicarme a pintar, a pintar cuadros. ¿Has recibido algún comentario que tú sientas que ha sido más negativo que positivo? Sí, la verdad es que sí. Bueno, muchas personas tienen un prejuicio, ¿no? Artista muerto de hambre, artista bohemio, artista perdido, ¿no? Artista en este país, ¿qué va a hacer, no? Pero, o sea, siempre va a haber, en lo que hagas, siempre va a haber personas que te van a bajar del coche, ¿no? Hermano, mira, esto no es, no es. Y prácticamente lo que yo pienso es de que, bueno, compadre, tú no vives, yo vivo. Yo no, tú no eres el que se está sentando todos los días, tú no eres el que tiene la mentalidad, soy yo, le digo, tú no eres el que ha leído los libros.
Hace unos días me interesó mucho el tema de tal cual lo que dices. Hay un artista que se llama Mark Rothko, que es un pintor, ¿no? Entonces, muchos de los prejuicios que también él tenía los sobrellevó a los límites para poder desarrollarse como pintor. Entonces, me hizo pensar de cuántas veces, cuántos pintores o artistas dentro de su caballete, dentro de su trabajo, se han quebrado, ¿no? Han llorado, se han sentido muy humanos. Porque las propuestas que muchos pintores, ¿no? Tanto como en el país, ¿no? Como en general, son propuestas que, o sea, pueden tener un dilema general, profundo, cultural, netamente del país, pero son también propuestas que son muy interior a uno mismo, son muy personales, son muy íntimas. Entonces, para llegar a esa comprensión de esa pintura, han tenido que quebrarse. Y esa quebrada tampoco sea por un entorno tanto como uno para uno o por el entorno que ha estado alrededor de ellos, han tenido que soportar esas cosas para poder lograr ser ellos. Y son personas que han hecho, han dejado huella, ¿no? Entonces, eso yo también me pongo a pensar. ¿Qué tanto una persona también puede sentirse las pegadas? ¿Qué tanto uno también lo puede sentir y eso también reutilizar de una cierta forma para valorarse a uno mismo y el trabajo que está haciendo? Entonces, más que también criticar a las personas que hablan de esas cosas, es también enfocarse en de que qué tanto eso yo lo puedo condensar y utilizar como Motor. un motor, ¿no? Un Ujú. impulso, ¿no? Es así a veces. Que es cierto, ¿no? Sí, Es cierto, es a veces em, te mueve las ganas de demostrar que puedes hacerlo, claro, ¿no? bastante. Que te alimenta. ¿Y tú crees que hay algo de ego ahí? Algo de ego, de esa necesidad de querer brillar por... El ego está ligado un poquito más a quizás a la terquedad que a una razón, ¿no? ¿Tú crees que hay cierto ego ahí en ese tipo de mirada? Claro, o sea, yo creo que el artista, el artista es una persona que constantemente muestra mucha vulnerabilidad en su trabajo. Entonces, recibir críticas es recibir a ellos mismos. Entonces, se siente como, tiene que haber una capa de protección que se llama ego, donde las críticas de repente, ¿no? No te pueden afectar. A veces es una lucha muy constante. Interesante lo que dices. Sí, porque es una lucha muy constante en donde uno dice qué tanto mi ego me ayuda para yo seguir desarrollándome. Porque una persona ciega puede decir que es el mejor trabajo de su vida y al fin y al cabo, comparando con los demás, estás en nada, ¿no? Entonces es muy ciego. Entonces es siempre esa capacidad de autocuestionarte, romper todo lo que tú tenías en tu mente y volver a reconstruirte las veces que puedas. Es no sentirte satisfecho con lo que tienes, sino en lo que puedes hacer. Porque eso es o sea, el ego del artista es algo muy, muy, muy fuerte. Pero también es algo en la que tú tienes que también saber que eso es un problema y saber que en qué momento ya tienes que romperla, ¿no? Entonces es un dilema, pero sí lo tengo muy presente. Ujú. Y trato de que siempre las críticas lo tengo que entender. Trato de que los consejos los tengo que tomar de buena manera. Trato de escuchar y también, más que nada, también de escucharme qué es lo que yo quiero sinceramente hacer. Y si algo que me gusta me está yendo bien, es como una señal de alarma, ¿no? Ya, compadre, o sea, chévere, o sea, la gente lo Nunca está... estás, nunca estás en el qué tranquilo estoy hoy día. No, claro, o sea, satisfecho, no estoy. O sea, siempre hay un punto donde digo, no, ya, compadre, listo, paramos. Creo que no me gusta esto, se puede mejorar, ¿no? Entonces, es una alarma constante. Claro, claro. Y que me- hay bastante madurez artística en lo que mencionas, ¿no? Y creo yo que el ego tiene un rol muy importante, como lo dices. El ego puede ser tu protector ante un entorno que no acepta tus decisiones, ¿no? Que no Ujú, entiende, ¿no? Que se acepta que no entiende. claro. Pero también, qué interesante lo que mencionas de... Sin embargo, hay que abrir la oportunidad hay que abrir el panorama hacia nuevas oportunidades de mejora, comentarios que te pueden ayudar a seguir creciendo. ¿Cuál crees que es en tus 8 años ya, siguiendo esta travesía, y ahora
recién lo estamos mencionando, pero ya estás llegando a exponer, tener algunas presentaciones, exposiciones de tus cuadros. ¿Cuál es aquí el aprendizaje entre el ego y humildad que tú podrías contarnos? Lo que pasa es de que a veces cuando uno recuerda todo el sacrificio que uno ha hecho, todas las cosas de que tiene que a veces invertir, se da cuenta de que el lugar donde tú estás es por un trabajo, es por un sacrificio. Entonces, eso tiene que primar ante todo, que tú no, o sea, yo no nací en una cuna de oro donde de la nada yo no ingresé a una escuela de arte, de la nada yo no conocí a galeristas y de la nada me pusieron a tal. No, 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 no. Todo lo que yo he conseguido ha sido por trabajo. Y ese trabajo tiene que primar en todo. Y el trabajo es constante. Como la energía, ¿no? Nunca se acaba, siempre se renueva. Es lo mismo. Entonces, uno tiene que ser consciente de dónde y cómo ha llegado y cómo esa trascendencia de poco a poco ha logrado. El ego, para confianza en uno mismo, bacán. Porque si tú no te la crees, ¿quién te va a creer por ti? Nadie te va a dar un sol. Peor si uno va a comenzar. Ujú. Pero el ego de decir absolutamente que mi trabajo es bueno, no. Creo que no. Estamos Entonces, hablando de distintos roles del ego. claro, entonces uno tiene que saber en qué momento utilizar, en qué sí, en qué no. Me da risa porque a veces el ego se puede prestar para muchas cosas. Me acuerdo una vez una amiga, Sandra Montero, una excelente poeta, llega a mi taller y me dice, ¿no? Eh, ese cuadro está con ese marco, pero el marco no le hace pesado. Y le dije, no, lo que hace pesado es mi nombre que está ahí. Sí, Claro, como que puede funcionar, claro, ¿no? claro. Pero siempre y cuando no, o sea, siempre es tocar tierra. Es decir, hermano, o sea, hace unos meses he estado ahí afuera llorando por tratar de entrar a un mundo de arte y ahorita no puedo creerme la gran cosa, ¿no? Entonces, mantenerse así, siempre es así. Claro. Y es un camino, o sea, por más de que ya estés, corrígeme igual, por más de que ya estés presto, cercano a tener una presentación, todavía hay mucho detrás, ¿no? O sea, Hideshi, ¿tú crees que estás en tu madurez artística? ¿Tú crees que estás en qué etapa en todo el ciclo de vida de un artista tú crees que estás? Yo creo que estoy entrando a mi etapa temprana. Porque los 8 años que me ha servido es un montón de conocimientos, pero son 8 años de una inexperiencia que se está volviendo recién ahora más o menos experiencia. Eso hay que reconocer en primer lugar. Esta primera etapa, estos primeros momentos que estoy exponiendo, realmente son el primer pasito de todos los 8 años. Uno piensa, 8 años ya es el primer paso. No, hermano, esa es la previa. Recién ahora es donde el mundo me puede conocer o darle cualquier cosa al mundo o a las personas. Entonces yo tengo que dar algo bien trabajado, bien hecho, bien consolidado, bien conceptuado. Entonces recién siento de que el peso del arte ya, cosas que yo no tenía en cuenta hace tiempo, los tengo ahora. Y eso me ayuda mucho en poder mejorar, sea en técnica, sea en materiales, sea en el tema. Me ha ayudado bastante a leer, a volver a releer autores, Sartre, Heidegger, ¿no? Lakatos, Bunge, filósofos, igual también temas de corrientes. Hace unos días me quedé hasta las 4 de la mañana leyendo sobre la escuela de Ashcan, ¿no? O sea, una escuela del realismo americano, o sea, porque tienes que, ¿no? Entonces, más que una madurez, creo que ahorita estoy en la etapa de, hermano, día uno de uno. Mi primer día de colegio, ¿no? En el kinder. ¿Lloro o no lloro? Esa es mi cuestión ahora, ¿no? Qué buena postura. Quiero hacer una metáfora de lo que mencionas. El Hideshi artista te está llamando con esas ganas de seguir nutriéndote, ¿no? Sí. Es parte de, ¿no? O sea, siempre hay que tratar de leer muchas cosas para entender más cosas. Y es que sientes que tu camino, ¿cómo así decidiste? ¿Lo necesitas? ¿O es que sabes que es necesario para... ¿Lo necesitas tipo, en verdad, esto es necesario para poder hacer estos trazos? ¿O simplemente es curiosidad artística? Creo que nace como una curiosidad artística porque obviamente uno dice, oye,
qué loco que estas personas tienen como los mismos temas en diferentes estilos. Quiero conocer. Una curiosidad. Pero, normalmente, cuando uno ya quiere, entre comillas, profesionalizar las cosas, uno tiene que entender de que todo tiene un tema, todo tiene una estructura, todo tiene un conocimiento, porque ya pasó, ¿no? O sea, ya se estructuró, ya se conoce. Eso prima, eso tiene que primar sí o sí. Entonces, más que por curiosidad, es una necesidad. Es una necesidad, ¿qué es lo que estás haciendo? Profesionalizar las cosas, dijiste. Claro, o sea, profesionalizar, muchas personas piensan, no, universidad. Por ejemplo, mi papá me dice, no, ya eres pintor, sí, ¿tienes tu cartón? No, papá, o sea, pero no tienes que estar en una escuela. No, no, no siempre, a veces es tener una institución que te respalda algo. A veces uno puede profesionalizar, no exactamente como una escuela, pero sí puede profesionalizar con sus métodos. El proceso. El proceso, ¿no? Armar tu estructura. Claro. Que es que bueno, eso, en varios podcasts anteriores justo hablaba de lo rico que es traer a tu vida temas que las empresas hacen, ¿no? Yo tengo varios procesos dentro de mi familia. Uno de ellos, el más marcado, creía que es el tema de presupuesto. Así como la empresa tiene su forecast y te dice, oye, quiero tal cosa, no puedo porque no está en el presupuesto, tienes que esperar. Igual, ¿no? Este año hay que ahorrar tanto para lograr tanto el siguiente. Claro. Entonces, y es importante, por eso decía la palabra profesionalizar. Qué interesante que lo menciones en una entrevista donde estamos hablando de arte. Porque si lo estás usando tú para tu arte, O sea, ¿quién no lo puede usar para su día a día? claro. ¿Quién no puede traer esas herramientas a su día a día? Es simple, hermano. Si tú quieres hacer no sé, una persona competente en algo, profesionaliza tus métodos para llegar a eso. O sea, la gente a veces olvida que es la palabra profesional, ¿no? Profesional es estructurar todos los caminos para entender los conocimientos necesarios que tú quieres llegar. Tú estudias una carrera, pero para eso tienes que tener 28 cursos. De esos cursos te enseña milimétricamente cada cosa que te puede. Pero si tú juntas todo, es todo lo que conlleva lo que quieres hacer, profesión. comunicador, político, administrador, lo que quieras. Ya, pero eso también no solo se utiliza en temas universitarios, temas teóricos académicos. Se utiliza en todo. Si tú quieres... Tú lo estás usando para el arte. Claro. Yo lo puedo usar para ser un buen padre. En todo, claro. O sea, la gente piensa de que no, o sea, profesional, ¿no? ¿Qué es eso? No, hermano, o sea, tu experiencia es una profesionalización de tu vida. Es un ejemplo, ¿no? Antes de existir las universidades ya existen las profesiones. Claro, claro, exactamente. O sea, yo no creo que el primer, ¿cómo se llama? Carpintero ha ido a la universidad de carpinteros, ¿no? O sea, ¿cuántas veces habrá golpeado la mano en el Es día cierto. para entender de que esta cosa va acá y esta cosa va acá? Es cierto. Así de simple. Es cierto. Y es extraño cómo, a pesar de ser tan natural eso, a ti te sale natural. No has tenido que ir a un centro, eres un artista autodidacta para poder encontrar un camino y tenerla clara. Claro. ¿Cuál ha sido aquel desafío que crees tú más retador, más complicado en cuanto a formarte como artista sin tener la formación formal, como autodidacta? El primer reto es saber qué temas tienes que interesarte. O sea, tú es como vas a un campo desconocido y cualquier cosa que tú encuentres lo tienes que sobreexplotar. Yo primero comencé con el tema de la historia del arte, porque ahí más o menos te encaminas y te estructura un 30% de lo que es el arte. La gente no conoce, pero detrás de un cuadro, una persona dice, ¿no? Oye, pinta bonito, bacán, me puede ser un gatito. Ya, bacán, te puedo hacer un gatito, pero ese gatito para que esté en esa postura, en esa composición, en esa luz, en ese encuadre, entonces... No es tan fácil, no tienes es que saber tan teoría fácil. del color, teoría de la luz. Claro, claro. Como la gente que dice, no, el que graba solo prende la cámara, no, Claro, hermano. no, encuadre, toma, brillo. Claro, luz, tono, todo. claro. Es lo mismo con el arte. El arte pasa lo mismo. En el arte, primero, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, es conocer todo lo que puedo conocer del arte, los estilos, los tiempos y de tal. Luego es entender cómo esa persona logró ser eso. Ya, él estudió en tal lugar donde le enseñaron academismo, ya, entonces el academismo te enseña la estructura, entonces te das cuenta de que para
para trabajar fondos, perspectivas, eso tienes que saber dibujar. ¿Qué dibujar? Saber tema de esto, tal, esto. Entonces empiezas ya más o menos poco a poco. Hace unos meses, el tema de, por ejemplo, en el arte es el tema de los diluentes. O sea, son especies de aceites o químicos que tienes que utilizar en el óleo para que el óleo tenga otras destrezas. El óleo en sí es una pasta densa, pero si tú lo pones esto con esto es más suave, esto con esto es más diluido, esto con esto es más, y esto me ayuda para hacer estas sombras, para hacer este efecto, para hacer tal. Qué complejo. Claro. ¿Cuántas variantes? Claro, entonces tú volteas y ya ves toda una farmacia en tu taller, ¿no? Ahí con pomos, con barniz, con esencia trementina, con medium, el medium es tal con tal, tal. Ya, eso es una cosa. Ahora el tema de los pinceles es el tema de las cerdas, el tema del cuadro, es qué material, con qué tienes que hacer. Es toda una ciencia prácticamente. Entonces, eso, más experiencia, más tales cosas, ya más o menos va formando qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Está hablando de tus 8 años de experiencia, ¿no? Claro, Tus ese es mi primer ciclo, ¿no? Mi primer ciclo en Bellas Artes. Pero has tenido este camino de ya 8 años, ya me queda clarísimo que tienes toda la teoría, toda la información que has ido buscando tú mismo. No, yo siento que me falta bastante. Y estoy seguro, pero a alguien que te escucha, y ve eso como un gran desafío, ¿por dónde empezar a seguir mi vocación, a seguir este sueño que yo tuviese? Si tú pudieses hablar contigo mismo, de acá al Hideshi de hace 8 años, que diría que el óleo, que el esto, que el otro, y te escucha, y por ejemplo yo me sentiría un poquito ahí aturdido con tanta información y dirías, ¡guau! Que todo eso tengo que aprender en 8 años. Claro. ¿Qué le dirías para que inicie y no tenga miedo? Una vez yo pensé, ¿no? Dije, wow, hace 8 años he hecho este cuadro, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? Y yo hace 8 años diría, ¿yo hice eso? ¿Lograr hacer eso, ese efecto? ¡Wow! Eh, lo que yo le recomendaría, diría, hermano, hazlo, hazlo. O sea, es divertido reírte de tu propio chiste, es divertido ser rey de tu propia historia, es divertido caerte en tu propia caminada, pero es divertido. O sea, sé tu propio chiste, ríete de ti mismo. Y eso es todo lo que tienes que hacer. O sea, hay momentos donde no vas a saber, te vas a frustrar, vas a llorar, pero es parte de... Pero hazlo, no te vas a arrepentir. Va a ser la mejor decisión que has hecho en toda tu vida, porque te vas a sentir vivo. Por ejemplo, algo que me mencionas como la vocación. Yo tengo dos puntos. Una vez me acuerdo que Cholomena, un influencer gastronómico, un tipazo de persona, una vez hablando, había hecho unos dibujos, le gustó. El autoestima y la confianza a veces no va de la mano, ¿no? Entonces a veces hay días que son hasta el piso, hasta el subsuelo, hasta allá, hasta China, puta, hasta abajo, ¿no? Pero hay días de que hay personas que te dicen, hermano, lo estás haciendo bien, hasta que te alza una hora de 1000, ¿no? Y un día de eso bueno, yo había comenzado un pésimo año, estaba mal, estaba deprimido, no tenía trabajo, no tenía nada. Y Hecho Lomena me dice, hermano, dedícate, o sea, no te dediques, no al 100%, pero me dijo, hazlo, inviértelo. Tienes un potencial, explótalo. Porque ¿qué pasa si tú eres administrador, te vas por una vida un poco más rutinaria, ¿no? Te vas, haces tu profesión y tu hija ve un pedazo de papel que dices, papá, esto es muy bueno, esto es un gran dibujo. ¿Por qué no seguiste? Entonces eso te va a doler, me dice. Pero es muy diferente si la chica le dice, tu hija te dice, no, mi papá ha sido esto, mi papá ha logrado ser esto, a la par con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, decide. Entonces, puta, Cholomena me lanzó un apoyo. Te dio un desafío y una mirada al futuro Claro, que te enamoró. me empujó y yo dije, ya, ¿sabes qué? Me dijo, no, uno tiene que ser el propio marquetero de sus cosas. Entonces dije, ya, no, yo mismo soy. Y empecé a sobreexplotar lo que yo podía hacer. Y el otro punto es de que también en un momento muy, muy triste, muy deprimido, consulté a una amiga que es una psicóloga, una brujita, lee tarot también, Olga. Me dijo, así hablando, ¿no? Me dijo, Enzo,
Sí, tu problema es que tal, pero tú tienes algo que muchas personas a veces tienen, o sea, le pasa toda una vida y no lo pueden encontrar. ¿Qué le digo? Una vocación. Porque, o sea, ¿Tú por qué? claro, le digo, ¿por qué? Le digo, mira, de las 24 horas que hablamos, 20 horas son de arte, me dice. Y 20 es cómo has hecho esto, tal, esto. O sea, ¿entiendes qué es lo que quieres hacer? ¿A qué te quieres enfocar? ¿O qué te interesa? Y lo estás haciendo porque tienes un taller, pintas, qué tal. Pero la cuestión es de que tú ya tienes una vocación, tú descubriste una vocación, tú no te puedes deprimir porque hay personas que nacen y no saben qué cosa es en la vida, en su propia existencia. Por lo tanto, tú ya tienes un punto que partir. Desarrollalo. Porque ese punto no es que es el desarrollo del arte, es que eres tú desarrollándote a ti mismo. Entonces ya tienes un camino. No te veas como el arte, vea como a ti mismo, como tú, como Enzo. Enzo hablando a Enzo. Enzo es arte. Hideshi es Hideshi. Entonces, eres uno mismo, ve. Ujú. Ahí comienza. Y yo me quedé como que muy tocado, ¿no? Dije, de verdad, ¿no? Mañana voy a pintar. Pero qué bueno que tengas ese tipo de amigos, No, ese tipo sí. de amistades que le echan leña a tu caldera para que sigas pintando. Y mencionaste tu cuadro. Me gustaría quizás que lo veamos juntos, ¿no? Porque me hace reflexionar también sobre, hablamos, creo yo, muy leve sobre qué tipo de arte haces y quizás es bueno escuchar. Yo he visto que haces caricaturas, hiciste una inspirada en Melcochita, hiciste algunas también para Habla Good, que es el Sí. podcast, ¿no? Y Good Floro también me parece. Sí, vos es También, un programazo a veces. ¿no? Esos son las caricaturas, ¿no? Que son el dibujo. Ujú. Y también está la pintura. Pero antes me olvidaba, ¿cuál es la diferencia entre dibujo y pintura? Bueno, ambos son corrientes, ambos son artes. La diferencia es en los métodos, ¿no? Por ejemplo, en el dibujo tienes un poco más limitado que son los trazos. En cambio, la pintura es una gran posibilidad de colores y matices, ¿no? Entonces, donde puedes profundizar muchas cosas, ¿no? Entonces, la diferencia es entre los métodos de cómo lo puedes ejecutar. Porque ambos son tipo de artes que te incitan a un lenguaje visual que tú lo puedes identificar, pero uno es netamente a trazos, otro es netamente a contornos pictóricos, ¿no? Entonces, va por ahí. Ok. ¿Y tu dibujo, en qué lado, en qué línea va? Mis ilustraciones, Sí, mis tus dibujos. ilustraciones en dibujos. Realmente, ahí dentro de eso es La que fluya. Es literalmente Hideshi diseccionado en 25 partes. No es Hideshi urbano, Hideshi elegante, Hideshi intelectual, Hideshi burlón, Hideshi metódico, todo. Me Ahí. parece que es tu arte dentro de tu arte, porque ya yo entiendo que tu arte está más, el arte metódico que tú tienes está más ligado para la pintura. Claro. Pero sobre esa pintura también te das un poco de libertad y es cuando haces dibujo. Ajá. O sea, es tu parte libre de tu parte libre. Es mi recreo de mi trabajo. Sí, Claro, sí. sí. Y en cuanto a pintura, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo se llama el estilo con el que pintas, ¿no? Según, bueno, lo que me han dicho también, ¿no? Es un arte expresionista, figurativo, que se acerca más a los temas de actualidad, que es el tema de los paisajes urbanos. A mí me encantan mucho los paisajes urbanos. Como digo, ¿no? Un artista pinta lo que... O sea, Fellaini era un cineasta que decía, el arte es biográfico. Y es porque todo artista, sea cantante, director, tal, cuenta una historia que es muy íntima y que nace de tal. Por ejemplo, yo nací en un barrio de Santa Beatriz. El barrio de Santa Beatriz es un barrio limeño de clase media que tú ves quintas, tú ves esquina, tú ves gente, tú ves anticuchos, tú ves todo. Conoces a la señora Marta, a la señora Rita, a la señora tal, entonces al Willy de la esquina, de la tienda, al taxista que está allá. Conoces el mundo, es un barrio. De la noche a la mañana ves, voy y veo edificios grandes, ¿no? Claro. Entonces, eso ya es un acontecimiento casi político, casi biográfico, que me da mucho el interés del tema de los espacios, el tema de la circunstancia, el tema de la persona ante esos espacios. Entonces, mi pintura nace por eso, una forma, dos cosas. Una forma de retratar y hacer un recorte, una fotografía a ese proceso que está pasando en Lima por hoy en día, que es el boom inmobiliario, los cambios, las sociedades y de tal, de cómo lo tradicional ya no es tradicional. Y el otro punto es el tema de la tensión entre el hombre y la circunstancia del espacio.
nosotros, o sea, hace unos meses había leído a Sartre, a Heidegger, que hablaba sobre que nosotros no elegimos existir, nosotros existimos y punto. Pero nosotros no elegimos nacionalidad ni nada. O sea, yo puedo haber nacido en Barrios Altos, tú en Los Olivos, en tal. Pero son esas estructuras, esas formas tensionales que ya te forman a ti, de una cierta manera. Entonces, como dicen, pues el barrio está en ti y tú estás en el barrio, ¿no? Es lo mismo. Pero el enfoque que le doy no es a la persona, sino los personajes en la ciudad. Los lugares que tú puedes dramatizar con un enfoque de luz, tú puedes priorizar, ser introspectivo con los detalles. Por ejemplo, vas caminando y ves una esquina con luz. Eso quiero que mi pintura se identifique diciendo, oye, yo viví esto en otra parte, o me hace recordar mi casa, o siento que estoy ahí, o siento la soledad que yo siento eso. Entonces, va por esos lugares. Y en esos 8 años siempre ha sido ese tu estilo. Claro, o sea, mi estilo siempre ha sido un poco retratar la crudeza y la cotidianidad del entorno, pero obviamente me he estado especializando en los temas de, como fue una carrera, ¿no? De medicina, ¿no? Especializando en el tema de los paisajes urbanos, porque ahí también hay un lenguaje que puede ser explotado. Acá en el Perú hay pintores como Humareda, Alcalde, Polanco, que han explorado esos temas, pero siento que han sido un poquito más estéticos y algo profundos. Pero yo quisiera revalorizar la imagen de Lima no como algo figurativo, sino también como un personaje per se, ¿no? Entonces, ¿Y cómo describirías ese personaje de Lima? Lima no siempre es caótica, Lima también puede ser callada, Lima es silenciosa, Lima puede ser ¿Soledad? Soledad, porque al fin y al En la cabo, gris. claro, o sea, al fin y al cabo tú no estás en un edificio con toda la multitud de gamarra. Claro. Tú estás en un espacio tú y es el espacio. Y muchas veces entre esa multitud también hay soledad. Claro, en ese multitud también hay soledad y se puede expresar. A veces también tú estás ahí. El espacio y el entorno siempre va a ser el mismo, siempre cuando tú estás ahí. Mira, Eso es más o menos la reflexión que lo trato de consolidar para poder tener mi propuesta, como esta pintura, ¿no? ¿qué vemos, por ejemplo, aquí en el cuadro que nos trajiste? Acá hay como Que este es, creo, uno de los primeros que has pintado. Bueno, más o menos, ¿no? Esto representa tres cosas para mí. En primer lugar, la perspectiva de una persona viendo eso. O sea, Ujú. te das cuenta de que Claro. no hay nadie, tú estás ahí. Prácticamente yo en mi ventana. Claro, estuvo en tu ventana, ¿no? Entonces, eso te hace dar un aire, bueno, una forma de una visualización introspectiva. Ujú. En segundo punto, podemos acá ver en la parte de abajo los techos antiguos, década de Sí. los 60. A medio construir alguno, A medio ¿no? Por construir. Claro, ¿no? Y ¿No? con la pegada del sol, ¿no? Y que eso refleja bastante, claro, el sol que es esta sombra, ¿no? Y que refleja Claro. bastante el sentir peruano, bien peruano, de el sueño de voy a seguir construyendo, ¿no? Claro, claro, ¿no? De ese sentimiento de que había algo de próspero, una Ujú. prosperidad. Sí. Eso se refleja en esos edificios En que la son parte de acá. antiguos, claro. Y luego, si uno alza la mirada, ve que la parte de arriba se complementa el paisaje con unos edificios modernos. O sea, ya no hay prosperidad, simplemente hay una visión rutinaria de donde tú tienes que llegar a tu casa, a tu depa, de que es una ratonera, con donde que si tienes suerte, tienes una luz, una ventana. Claro. Entonces vemos diferentes perspectivas, vemos diferentes cambios, vemos una introspección, vemos una soledad, vemos algo muy bien trabajado como una especie de realismo donde se acentúan netamente los elementos que yo quiero demostrar. Por ejemplo, el tema de la luz, también esto es un domingo, ¿no? Puede ser un domingo o también puede ser un día cualquiera. Incluso está calmado, domingo sin tráfico. Claro, porque, claro, Sí. claro. Y está la interpretación de, o sea, además, ya viendo más detalles, ¿no? Luces apagadas, ventanas apagadas, o sea, que están oscuras. Sugiere Claro. que podría ser incluso, yo creería que temprano. Claro, eso ¿No? puede ser 12, puede ser Ujú. 4 de la tarde, cuando el sol pega un poco más. Puede ser. Estoy viendo tu cuadro y me imagino, corrígeme si esto también es parte de los demás cuadros, porque sé que tienes una colección que se llama, o estás lanzando una colección que se va a exponer pronto, que es ¿Somos Libres? No, bueno, la exposición de Somos Libres es. Sí, claro, también va mi lenguaje visual, que es una exposición organizada por Martín Yepes. Martín Yepes y Carol Ruth son un tipazo de personas. Ujú. Hicieron una dinámica muy interesante. Es preguntar a 50 artistas o más, es decir, ¿para ti qué somos libres? Ujú. Entonces, libertad, como todo artista, tiene que pasar un proceso reflexivo. Entonces, cada artista, bajo sus contextos de libertad,
hace distintas cosas. Mi lenguaje es esto. Para mí esto es una libertad Sí. constante. Entonces hay 50 artistas, se unieron, hicieron una exposición hermosísima. Conocí a Sebastián Poggi, a Yigal, a muchos más, a Marco Palacios, a Álvaro de la Puente, a Tricia, que es un artista excelentísimo. Conocí a muchas personas que también tenían, por ejemplo, a Big Rex, que es un crack también, a Leo Tupac, ¿no? Que tienen una visión. Esa visión es muy diferente, pero va dentro del contorno que se llama Perú, ¿no? Entonces es interesantísimo eso. Y iba a eso porque cuando veo, por ejemplo, este cuadro, sí me genera esa nostalgia muy dividida en Lima de... Hay algunos que, y lo mencionaste, ¿no? De alguna forma. Hay algunos que viven en edificios y otros que viven en casas pequeñas. Ujú. Y muy allá de eso, esas dos realidades, por más de que puede decir que una es mejor que otra, creo que no es tanto así, sino es una realidad que sucede que, si bien estoy en un edificio grande, que quizás tiene piscina arriba, estoy en 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Y yo que tengo mi casa medio construida con mi columna que está saliendo en el último piso como una antena, Claro, tengo mayor espacio y libertad para estar con toda mi familia. claro, o sea, ¿No? Y que es una dicotomía es una en división. cuanto a, ok, ¿qué es más importante? Si estos privilegios o los otros. Entonces, al final, no está ni mal ni bien. Creo yo que tu pintura hace el ejercicio muy bien de, esta es la realidad que vivimos. Este es en la Lima en la que estamos, en donde unos están creciendo, otros quieren crecer, otros creen que su sueño está por ese lado, otros que creen que está por otro. Claro, o sea, creo que la vocación de un artista es reflejar la problemática actual que tiene una sociedad, una comunidad, un país, ¿no? Hay personas que son muy políticas explícitamente, hay personas que son de una manera suave, ¿no? Por ejemplo, uno de mis referentes es Hopper. Edward Hopper también reflejó cómo la época industrializada hizo de que las personas tengan una rutina y se aislaran dentro de una sociedad americana de los años 10, los años 20, los años 30, ¿no? Entonces, sus cuadros reflejan también ese momento. Igual yo, ¿no? O sea, yo también vivo una sociedad donde ahora aspirar lo máximo es tener una casa con balcón, cuando realmente en tu casa de la abuela has podido tener la libertad que quieras. Con tu jardincito. Claro, tu jardincito, o Las plantitas. En mi casa de mi abuela, los animalitos. claro, claro, o las plantas de higo que tenían Claro. ahí, ¿no? Entonces, la cuestión era de que qué tanto nosotros hemos dejado de ser nosotros mismos para consolidar a una especie de rutina. Yo no te lo voy a decir precisamente en palabras, yo te lo Claro. demuestro en cómo yo lo percibo. Claro. Y eso para mí es la ciudad. La ciudad Lima, yo Lima la amo y la odio, pero la amo. Lima es mi ciudad. Pese a que mis padres han nacido en la selva, pese a que mi mamá tiene una raíz muy cultura japonesa, sí, bacán, pero eso es en la casa. Afuera yo soy limeño. Me gusta Lima. Y eso no quiere decir, no, o sea, no el tema político, ¿no? Lima me encanta, pero Lima también tiene un lenguaje. Y me di Claro. cuenta que Lima no siempre es la Lima bulliciosa que todo el mundo conoce. Y sí, Y que le dicen en todo el mundo. y lo dice todo el mundo, Lima es tal, tal, tal. Sí, Sí. también, pero también Lima tiene otro lado introspectivo, otro lado solitario, que eso a veces nos refleja más de lo que nos dice la bulla. Y es esto, por ejemplo, ¿Cuántos cuadros tienes de...? Me acuerdo que tenías una colección de distritos de Lima. claro, 48. 48. Ajá. No, eso, bueno, sigue el proceso. Ujú. Es eso, ¿no? O sea, es la reflexión. Lo que pasa es de que hay dos cosas ahí. Eh, Había leído mucho a Cérvulo, que Cérvulo decía una cosa muy cierta, es de que la pintura peruana no tiene que ser netamente llamas indígenas para ser pintura peruana. La pintura peruana puede ser con los temas más comunes, como los borrachos, las flores, los Habsburgos y lo demás, ¿no? Los bodegones, ¿no? Porque ya, ese punto de universalidad me encantó. Porque tú no puedes proponer una pintura, tu pintura tiene que ser una propuesta netamente universal. Entonces de ahí nace la sensación de que Lima también se puede ser de lo local a lo universal. Entonces, tener una perspectiva desde 48 pinturas de Lima es tener perspectivas de una Lima que se puede parecer a otras realidades. O sea, Ayacuchana, Puneña, San Martín, Cajamarquina, cualquier persona puede ver y decir, oye, sí, ese atardecer me hace recordar a cuánto tiempo solo he estado en un lugar y me identifico.
O, Claro. o esta problemática me puede identificar, o este cuadro siento de que soy yo. O, por ejemplo, he hecho un cuadro sobre un restaurante que le llamo el Chef América, mi chefa de mi vida. Un restaurante vacío de una persona atrás, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas pueden decir, oye, yo estaba en un restaurante similar y me siento identificado? Entonces, va de esos puntos a eso, ¿no? A lo que quiero Chévere. llegar. Qué interesante cómo... Y regresamos a un pequeño fragmento que mencionaste de que yo hago la ciudad y la ciudad me hace a mí. Claro. Entonces siempre que... Y me haces... mencionaste, creo yo, corrígeme, la filosofía existencialista, ¿no? ¿De qué va más o menos la filosofía existencialista para los que no conocen mucho? La filosofía existencialista prácticamente al momento o sea, la pregunta siempre ha sido, ¿no? ¿Para qué sirve el hombre o qué es el hombre? Pero nadie se ha preguntado cuál es la propuesta del hombre, qué hace, para qué sirve el hombre. Ujú. Entonces, la filosofía existencialista se marca en el simple hecho de cuestionarse de ¿para qué estamos acá? ¿Y qué haremos nosotros? Con una duda más grande, el qué haremos. El qué haremos te ayuda a dar una angustia grande. Entonces, pero no somos personas que existen en un vacío de la nada. Existimos en cosas predeterminadas por personas ya establecidas hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos de nosotros con eso? Entonces, esa problemática se puede tener muchas vertientes. Entonces, Sartre decía, no, yo soy una persona libre y entonces por mi libertad, mi libertad es mi decisión. Y en mi decisión yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, Claro. te guía. Camus decía, ¿no? Entonces, yo sé que todo el mundo es absurdo. Todas las cuestiones religiosas, simbolismos, predeterminación. Entonces, yo puedo ser mi camino. Me libero de estas cosas para ser yo mismo. Y así sucesivamente, Heidegger, así, Kierkegaard. Entonces, hay un punto donde decir, ¿qué es lo que soy? Pero mi pregunta y mi enfoque siempre ha sido, ya, tú con el entorno, ¿qué pasa ahí? Tú puedes ser lo que quieras, tú puedes ser un Max Steel, pues un Barbie, Y ¿no? es ahí donde nosotros le damos un rol importante a nuestra ciudad. Claro. Que la hemos ido construyendo bajo nuestra propia existencia. Claro, o sea, tú ves una cuadra y esa cuadra no solamente son edificios, son sueños de personas que han hecho Claro. casas. O sea, Claro, aquel callejón aquel callejón en Barrios Altos, aquella quinta, claro, claro. tiene reflejo de la familia que en algún momento vino de tal lugar, otra familia de otro lugar y recoge toda esa cultura. Incluso también los temas cotidianos tradicionales como el Señor de los Milagros, o sea, La mazamorra morada. la mazamorra, el tema de, por Eh, ejemplo, la procesión, ¿no? Claro. Es algo muy aparte que el tema que nos identifica religiosamente, también nos identifica como personas tradicionales desde una creencia que nos abarca y somos Sí. parte de, o sea, Sí, y al automáticamente final, ¿cómo morado. llegó? ¿Cuál fue la primera vez? No sabes, porque ya estamos en el ciclo de yo estoy aquí reforzando esta cultura con mi sola presencia, ¿no? Y como la cultura también me reafirma a mí con su sola presencia. Claro, O sea, ya estamos en ese bucle de yo soy parte de esta existencia, ¿no? eso es lo Qué que... profundo. Claro, eso es muy profundo. Eso es lo que yo quiero hacer con el tema de los Con tus cuadros. cuadros. Que entender y hacer como una bitácora de este es el proceso de transición por lo cual tú te sientes con tus nuevas comodidades de hoy. Ujú. Por ejemplo, una persona que nace desde 2026, recién nacida, cuando ya tenga la edad de 24 años, 25 años y ve una galería y ve mis cuadros, me dice, wow, ¿qué es esto? Esto eran las transiciones de las casas que hoy conocemos, pero las casas son condominios, nunca han sido condominios, no, hermano, nunca han sido condominios. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que había y esto es lo que sucedió. Sí. Entonces, ese periodo de transitar es, aparte que es muy político eso, es también conocer y ser parte de una bitácora, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también quiero llamar esa reflexión más Claro, adelante. claro. Como dice un artista, ¿no? Un cuadro no es para el momento, un cuadro es para más adelante, porque ahí recién lo vas a entender. Claro, claro. ¿Qué da reflexión con tus cuadros? Creo que hemos llegado a un punto en donde estamos hablando incluso un poco más profundo del cuadro. Estamos hablando ya de cómo percibimos la realidad y cómo es que Lima se va a ir construyendo. Hideshi, estamos llegando ya al final de la entrevista. Claro, Creo yo que hemos tocado varios temas. Me alegra conocer tu proceso. Me alegra saber cómo es que tu por qué te ha llevado a que construyas al Hideshi disciplinado y con metodología y con un porqué clarísimo.
especializado, especializado en lo que estás especializado y habiendo encontrado tu recreo dentro de lo que fue en algún momento tu otro recreo que ahora es tu trabajo, Claro. que es el ser pintor. Y no me gustaría cerrar esta entrevista sin antes preguntarte, y que es algo que también te pedí en el video que no salió, que es ¿qué te dirías a ti mismo en caso tuvieses, necesites esa motivación para seguir y llegar a donde estás ahora? Porque me imagino que hay más personas que van a pasar por lo mismo y que algo en sus sueños les puede estar impidiendo que den el paso. ¿Qué te dirías? Eh, en ese caso yo me miraría fijamente y me diría, Hideshi, de todas maneras, cada decisión que tomas, cada cosa que tomas, siempre hazlo honesto con lo que te gusta y las cosas van a irse muy fáciles de lo que crees. Los procesos, los métodos de aprender, sí, son duros, pero son disfrutables. En algún momento, nadie en el mundo creo que, ¿cómo se llama? Agradece un mal momento, ¿no? Pero cuando algo que tú te gusta hacer, lo disfrutas y dices, oye, si no fuera por esta cosa, no sería esto. Claro. Si no fuera por este error, no haría esto. Entonces te das cuenta de que ese error es disfrutable y lo conoces. Entonces, todo es disfrutable cuando siempre tengas la sinceridad de qué hacer. Pero la cuestión es hacerlo. Nunca, nunca hay tiempo, dicen otros, ¿no? Tiempo tú te lo das. No hay excusas. Hazlo. No, es como- Me alegra Hideshi, que hayas dicho eso. En verdad, desde aquí, desde el podcast, ya sabes, el espacio está abierto. Espero que tus cuadros, verlos ya en las... Pásate en una exposición, de hecho me contabas una primicia, una exposición individual. Tu Sí. primera exposición individual. Bueno, aún no lo quiero comentar tanto porque... Pero bueno, ya se viene, ya lo Claro, publicarás claro. cuando tengas que publicarlo. sí. A lo que quería ir es que espero que se vengan más. Uy, Dios quiera. Espero, Trabajándola y duro. espero que se vengan más. Espero enterarme de acá muy pronto, que por las noticias y no por ti, que tus cuadros y tus talentos se está haciendo notar. Y de aquí, desde el podcast, de facto, del pequeño grupo que tenemos, felicitarte y desearte lo mejor. Lo mejor, amigo, que va a estar abierto. Espero podamos tener otro espacio para hablar de otro tema posiblemente. No, ya hablamos ahora del ego y del tema del proceso para llegar a esta estabilidad y disciplina creativa. Pero espero podamos seguir hablando, amigo. No, sí, más bien es un honor. Es un honor que alguien se enfoque, me da un poco de luz para conocer cosas. Yo recién todavía estoy conociendo muchos temas. Y no, o sea, encantado de venir a veces que tenga que venir acá. Yo feliz de la vida. Aparte, mi primer podcast, mi primera entrevista, es algo Segundo. que, claro, es algo que si me lo puedo tatuar en la espalda y decir, hermano, escanea el QR y chequea lo que he hecho, ¿no? Acá, lo chévere es de que acá a unos tantos años lo voy a volver a ver este video y voy a recordar esto. Y no, hermano, muchas gracias. Espero que las cosas salgan así solas. Espero que seguir. Bueno, ya he estado viniendo a hacer con esto. No creo que me va a impedir hacer más. Y más bien agradecer también este espacio por dar estas luces a estas personas. A ti, una persona que me ha dado las comodidades. Me siento cómodo. Parece que estoy medio nervioso, pero gente, estoy muy cómodo. No, hermano, más bien también agradecerte y que este espacio también sea un espacio de éxito, porque creo que poco a poco lo va a lograr, pero lo va a lograr. Así que gracias. Vamos adelante. Claro, como siempre. Vamos con tu disciplina. Gracias, amigos. Este ha sido un capítulo más de Facto. Este video va a salir, como saben, en distintos bloques. Va a salir primero entero en YouTube y luego en pedacitos en las distintas redes sociales. Así que nos despedimos y gracias, Hideshi, una vez más. Adiós, cuídense.